revelado, ha superado la prueba divina. Milagroso mensaje de Dios para ti hoy en la tierra de Uz. Durante el tiempo de Joacim, había un hombre llamado Job, recto y temeroso de Dios, que se apartaba del mal. Era un hombre de bienestar, con una familia numerosa y rebaños incontables que simbolizaban la bendición divina. Mientras los días pasaban, Job ofrecía continuamente sacrificios a Yahvé, preocupado por la posible transgresión de sus hijos. Su vida transcurría en plenitud, y su devoción a Dios brillaba destacando en su comunidad. Sin embargo, en una reunión celestial, donde los hijos de Dios se presentaron ante él, Satanás se alzó diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Ha cercado su vida con bendición? Desafió la fidelidad de Job, sugiriendo que su devoción era un mero reflejo de su prosperidad. Dios, en su soberanía, permitió que Satanás lo probara, levantando un velo de incertidumbre sobre la vida perfecta de Job. Un día fatídico, mientras Job ofrecía un sacrificio por sus hijos, un mensajero llegó con la aterradora noticia de que sus animales habían sido destruidos por un grupo de bandidos. Sin tiempo para asimilar el dolor, otro trajo la noticia de que el fuego de Dios había consumido sus ovejas, y un tercero dio el anuncio desgarrador de que sus hijos habían muerto en un terrible accidente. El corazón de Job fue asaltado por una tormenta de tragedias. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, fueron sus palabras en medio de luto. A pesar de su quebranto, nunca la maldición hacia Dios cruzó sus labios. En su búsqueda de respuestas, clamó, ¿por qué me has hecho esto?, sumido en el silencio que a veces acompaña la prueba, y así, llegaban sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, con la intención de consolarlo. Pero en lugar de comprensión, sus bocas estaban llenas de discursos sobre la justicia de Dios. Job, debe haber un pecado oculto en tu vida, decían, dejando caer sus palabras como piedras pesadas sobre su alma. Job, así desgastado, se encontraba atrapado entre su angustia y la incapacidad de sus amigos para entender su sufrimiento. En el sinfín de sus diálogos, Job empezó a cuestionar el manto del silencio divino. Sin embargo, mantenía su confianza en la justicia de Dios, no permitiría que la desesperación define su fe. Con cada día que pasaba, el peso de sus amigos y su propio dolor se volvían como una sombra en su hogar. Su fe, aunque probada, surgía más fuerte que antes. Natales de noches de angustia, terminó levantando sus ojos hacia el cielo e implorando por justicia, no desde un lugar de rebeldía, sino desde una profunda reverencia hacia el Creador. Ciertamente, Él es mi Redentor. Clamó, con esperanza en un Dios que no lo había abandonado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El clímax de su lucha espiritual estaba próximo. En un giro inesperado, Dios responde. Pero no trae respuestas a sus preguntas, sino que le lanza interrogantes acerca del universo y la creación. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?, dice el Eterno, y con cada pregunta, Job se siente cada vez más pequeño, su dolor se mezcla con un sentido renovado de admiración. La revelación de Baín no solo amenaza su entendimiento, sino que también lo transforma, dejando un eco poderoso de fe profundamente arraigada en su corazón. En ese momento, la esperanza comienza a brillar entre las sombras, y la inquietante interrogante de qué vendrá después queda suspendida en el aire, llenando al lector de ansias por la redención que aún espera. En medio de la gran tormenta que azotaba el alma de Job, sus pensamientos parecían como un río desbordado, trayendo consigo preguntas que nunca cesaban. Había anhelado una explicación del Altísimo, un rayo de luz en la oscuridad que lo envolvía, pero en cambio, había recibido una serie de preguntas que lo hicieron mirar más allá del dolor inmediato hacia el vasto escenario del universo. Mientras meditaba profundamente sobre las palabras de Dios, comprendió algo esencial: la grandeza de su Creador superaba su comprensión.
¿Acaso puedes saber cómo se sostienen las bases de la tierra? Resonaban en su mente las interrogantes de Dios. La majestad del Creador comenzaba a disolver las dudas que lo envolvían. Algo en su espíritu se agitaba, el silencio de Dios, que había sido su quebranto, ahora se tornaba en un manto de esperanza. La visión del más allá comenzaba a despejar el velo de su sufrimiento, mientras Job se sumía en esta nueva revelación, los ecos de la discusión con sus amigos seguían resonando en su mente. ¿Debo permitir que sus palabras pesadas ahoguen mi voz de fe? Murmuró, buscando abrir camino a la verdad que brotaba de su alma. Yo sé que mi Redentor vive, proclamó con voz renovada. La realidad de esa afirmación resuena profundamente en su ser, como el latido del corazón que no puede cesar. Aunque su cuerpo fuera golpeado por la enfermedad y su mente perturbada por la angustia, había un fuego que ardía dentro de él, una certeza inquebrantable que desafiaba la gravedad de su situación. A medida que Job contemplaba los cielos estrellados, el polvo de la tierra parecía recobrar dignidad. Si mi carne es destruida, con mis propios ojos veré a Dios, exclamó, vislumbrando el amanecer de una revelación todavía más grande que su dolor. Esa promesa de un Redentor no solo era un cables de esperanza, sino una confesión de que las tragedias de esta vida no podían definir su destino eterno. Afuera, las sombras del crepúsculo ya comenzaban a extenderse, y el aire se tornaba pesado con las preguntas sin respuesta de los tres amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar continuaban sus críticas, planteando dilemas éticos sobre las pruebas de Dios. Job, tus calamidades claramente indican el juicio de Dios, insistían, mientras Job, en su interior, se sacudía ante la profunda verdad que comenzaba a manifestarse en él. No habéis hablado bien de mí como mi siervo Job, pronunciaría más adelante el Señor. Job supo que era un siervo de Dios, y esa identidad lo sostenía. En lo profundo de su ser, comprendió que la prueba no era solo sobre él, sino la manifestación de un propósito divino mucho mayor. Sin embargo, también sabía que el enfoque de los cielos era diferente al de los hombres, que el dolor también poseía un propósito en la narrativa de fe. Mientras Job luchaba por prestar oídos a las acusaciones de sus amigos, una luz naciente comenzó a surgir de la penumbra, como un faro en la tormenta. En su corazón, un nuevo clamor emergía: recuerda quién eres, Job, y severidad del propósito que Dios puede tener detrás de cada sufrimiento. La pregunta que aún flotaba en el aire, la misma que lo había traído a esta jornada de dolor, se volvía más clara. Con cada nuevo día, su enfoque se trasladaba. En lugar de insistir en preguntas que parecían no tener respuesta, Job empezaba a buscar con fervor el rostro de su Creador. ¿Quién puede resistir al que es poderoso en batalla? Indagaba, mientras su fe se cerraba como el acero en la fragua. Las promesas de Dios comenzarían a florecer, y despertaría un pensamiento profundo: la prueba sería la llama que purifica el oro. La revelación del fin, que ahora se perfilaba en su futuro, marcaba el camino hacia la victoria. Y así, de la noche más oscura, emergía la verdad de que lo que parecía ser un final era simplemente un nuevo comienzo, un plano divino que apenas comenzaba a hacerse evidente. En ese momento sagrado, Job se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo en enfrentar su sufrimiento, sino en permitir que ese sufrimiento moldeara un testimonio de la grandiosa soberanía de Dios. Y mientras levantaba su mirada hacia el cielo, selló en su corazón una certeza: el día del juicio llegará, y en él, mi Redentor será glorificado. Pero entonces, entre sus reflexiones, una inquietante realidad emergió: algo monumental estaba por suceder, y el corazón de Job se aceleró ante la perspectiva de una revelación aún más grande. Porque Dios, en su infinita sabiduría, ya había trazado el camino para lo que vendría, un desenlace que llenaría de asombro a todas las generaciones. ¿Podría Job haber estado a las puertas de la mayor revelación de su vida? Job se hallaba en el umbral de una nueva percepción, como un viajero que, tras atravesar un desierto árido, divisara finalmente un oasis. Su mente, que había estado sumida en el caos de los cuestionamientos, se comenzaba a calmar, mientras empezaba a vislumbrar la obra de un Dios soberano que gobernaba incluso en su sufrimiento. Mientras sus amistades desalentaban a su espíritu con llamamientos a la justicia humana y conjuros de culpabilidad, Job se aferraba a las verdades eternas que resonaban fieles como el eco de un tambor en el desierto. ¿Acaso no está el juicio de Dios más allá de la comprensión de los hombres?, se preguntaba,
mientras la fe palpitaba fuerte en su corazón, empujándolo hacia la revelación que estaba por venir, la oscuridad comenzaba a dispersarse, como una niebla que se disipa ante la luz del alba. Job recordó los días en que era honrado entre su pueblo, cuando las bendiciones de Dios lo rodeaban y su voz era un estandarte de justicia. Pero ahora, tras el lamento, la pérdida y el dolor interminable, sentía que la verdad de su Redentor era más brillante que las visiones de su antigua gloria. Tú conoces mi camino, cuando me pruebes, saldré como oro, repetía con fervor, su alma siendo refinada en el fuego del sufrimiento. Sin embargo, la voz de su esposa se presentó como un susurro de desánimo. ¿Aún mantendrás tu integridad? Maldice a Dios y muere. Ante esto, Job se volvió hacia ella con una mirada firme. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Cuestionó, haciendo eco de su confianza en el carácter inmutable de Dios. Este desafío no era un fin, sino un ciclo de crecimiento, y cada lágrima se convertía en un ladrillo en la edificación de su fe. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto firmamento, Job reflexionó sobre la esencia de su situación. El silencio del Altísimo, que había sentido como un desamparo, se tornaba en un espacio sagrado donde se germinaba la fe. La pregunta flotante sobre su prueba se transformaba ahora en una búsqueda de Dios, y su dolor se convertía en un puente hacia la revelación. Era como si los cielos mismos se prepararan para hablar. En el turno de las primeras luces del día, Job se sintió profundamente conmovido. Sin advertencia, una tormenta de palabras y visiones se apoderó de su espíritu. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Quien determinó sus medidas, si lo sabes, resonaban en sus oídos, trayendo consigo la comprensión de que el sufrimiento tenía un lugar en el diseño divino. La tormenta centrada en su alma se tornaba en un torrente de luz y esperanza. De repente, tres figuras se acercaron a su lado, sus rostros marcados por la preocupación. Elifaz, Bildad y Zofar, abrumados por un sentido de urgencia, se pronunciaron. Job, hemos venido, no para condenarte, sino para escuchar la verdad que ha brotado de tus labios. En ese instante, un reconocimiento profundo se apoderó de Job. El verdadero propósito de su prueba no solo era su renacimiento, sino también el de sus amigos, quienes ahora se encontraban ante una oportunidad densa de descubrir la gracia de Dios. ¿Cómo puedo manifestar esta conexión con lo divino en medio de su dolor? Se preguntó Job. De pronto, un profundo silencio reinó en el aire, y al momento siguió un susurro que atravesó su corazón: tu Redentor vive. Era el mismo grito que había resonado en su interior como un eco de eternidad. En ese punto crucial, Job entendió que la historia no se cerraría en su sufrimiento, sino que se abriría a un capítulo glorioso que revelaría la fidelidad del Espíritu, y así, en esa atmósfera cargada de expectativas, un nuevo clamor emergió: espera. La historia de redención no termina aquí. En lo profundo de su ser, Job sintió que la revelación seguía creciendo, como un brote de vida que emergía en el corazón de la tierra árida. El desenlace divino ya había sido tejido en los hilos del tiempo, y la redención no solo sería para él sino para todas las generaciones futuras. Sin embargo, el eco de otra pregunta inquietante aún flotaba en su mente. ¿Qué hará Dios en esta prueba, y cómo transformará el destino de su pueblo? La respuesta, aunque aún misteriosa, se asomaba en el horizonte como una luz en la mañana. Y mientras Job se preparaba para abrazar lo que vendría, supo que todos estaban a punto de ser alcanzados por la soberanía de Dios, comprendiendo que su dolor había sido el preludio de gloriosas revelaciones. Job miró a sus amigos, que se habían congregado a su alrededor, como si fueran sombras de su antiguo ser. La tormenta de dudas y la confusión en sus corazones ahora se tornaban en una búsqueda desesperada por entendimiento. Sin embargo, en medio de su angustia, Job vio lo que no podían: el hilo dorado de la providencia divina que se tejería a través de su sufrimiento. ¿Qué comprenderéis de la grandeza de nuestro Dios?, les preguntó, su voz resonando con un nuevo fervor. Si Él marcó límites al mar y controló la tempestad, ¿acaso no puede también dar sentido a nuestro dolor? Los rostros de Elifaz, Bildad y Zofar se entrelazaban entre la incertidumbre y la curiosidad, mientras la revelación comenzaba a asentarse en sus corazones. Hay más en juego aquí, continuó Job, con su mirada fija en el cielo. Si el fuego está presente en nuestras vidas, es para purificarnos.
Entonces, ¿no es nuestro sufrimiento un camino hacia la gloria? Tal vez, este es el tiempo de que entendamos que Dios está trabajando no solo en mí, sino en cada uno de nosotros. Sus amigos escuchaban en silencio, cada uno tocado por el mismo susurro de lo divino que había acariciado el alma de Job. Aquel instante, cargado de tensiones y esperanzas, se convirtió en un espacio sagrado donde la verdad empezaba a florecer como las flores en medio de un desierto. Se vislumbraba que el dolor no era el fin, sino el inicio de algo sorprendente. Con firmeza, Job levantó sus manos hacia el cielo, y una luz brillante envolvió su figura. Mire, amigos, con este dolor también viene la promesa. La fe que surge de la aflicción es más valiosa que el oro. Así lo dice la Escritura. El eco de su voz se extendió como ondas sobre las aguas, y las lágrimas en sus ojos se mezclaban con una esperanza renovada. Fue entonces que, repentinamente, el viento comenzó a soplar, formando una sinfonía de susurros que parecían ser las palabras de Dios. Una presencia poderosa llenaba el espacio, un recordatorio de que la soberanía de Jehová está por encima de todo entendimiento humano. ¿Acaso no saben que yo estoy con ustedes en cada prueba? Resonó una voz profunda, aunque suave, desde lo alto. Los he llamado para que sean testigos de mi fidelidad. Y a través de tu sufrimiento, Job, muchos verán mi gloria revelada. Elifaz, Bildad y Zofar se miraron entre sí, perplejos pero alentados, entendiendo que Dios estaba en movimiento, tejiendo sus vidas y destinos. ¿Qué significa esto para nosotros? Preguntó Bildad, las luces de su fe comenzando a brillar en la oscuridad de su incredulidad. Significa que nuestros corazones deben ser abiertos. Debemos buscar en nuestros propios sufrimientos las lecciones que Dios quiere mostrarnos, respondió Job, su voz resonando con convicción. No estoy solo en este camino, miren, la redención es de todos, incluso de aquellos que caminan en sombras. La esperanza ardía, y en ese momento se presentó una verdad poderosa. Cada lágrima derramada, cada tormento sufrido, era parte del plan maestro de Dios. Cuando uno sufre, todos sufrimos, y cuando uno es restaurado, todos somos restaurados. Job entendió, dando un paso hacia su Redentor y hacia sus amigos, la promesa de un mañana glorioso se estaba vislumbrando. Pero una cuestión permanecía arraigada en su ser. ¿Qué nuevo milagro traerá Dios a nuestras vidas? ¿Cómo se manifestará su redención? Y estuvo allí, en ese delicado equilibrio entre el sufrimiento y la esperanza, donde Job supo que la revelación aún no había concluido. La manifestación del plan divino estaba en camino, y con ella, un compás de salvación no solo para su alma, sino para todos aquellos que buscarían al Señor en medio de la tribulación. Así fue como, sin duda, sus corazones se preparaban para un milagro sin igual, uno que resonaría en el tiempo y la eternidad. Mientras el viento susurrante continuaba envolviendo la escena, Job sabía que las palabras dadas por Dios eran profundas. El eco de su declaración aún palpitaba en su ser: a través de tu sufrimiento, Job, muchos verán mi gloria revelada. Esa verdad resplandecía como un faro en medio de la oscuridad, y él se preguntaba cómo esa gloria se manifestaría no solo en su vida, sino en la experiencia de sus amigos y en las generaciones por venir. Con renovada determinación, Job se dirigió nuevamente a sus amigos. ¿No ven? Este tiempo de prueba, este luto en el alma, es un punto de inflexión. No debemos temer el fuego de la aflicción, sino abrazarlo, porque forja nuestra fe como el oro es purificado en el crisol. El rostro de Elifaz, quien siempre había sido el más estricto en su juicio, mostró un destello de entendimiento. Quizá hemos estado buscando respuestas en los lugares equivocados. Quizá deberíamos estar mirando con nuestros corazones abiertos, en vez de con mentes endurecidas. Nuestra angustia puede ser una puerta hacia algo más grande. Así es, afirmó Job, su voz resonando como un tambor de esperanza. La tristeza y el dolor tienen un propósito. Podemos convertir nuestro sufrimiento en un sacrificio de alabanza. Al igual que el incienso que se eleva del altar, nuestras dificultades pueden ser un ofrecimiento dulce ante el Señor. Bildad, sintiendo el peso de sus propias palabras, preguntó: ¿cómo podemos alabar en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos ver el propósito en el desierto? Con fe, afirmó Job. En cada lágrima que hemos derramado, en cada pregunta que hemos hecho al cielo, Dios escucha.
Él no se aleja de nosotros, más bien, se acerca como un murmullo entre las olas. Y si es cierto que nuestra tribulación es el camino hacia la gloria, entonces estamos siendo preparados para algo grandioso. Las miradas de sus amigos se encontraron, y aunque la confusión aún podía verse, se empezaba a vislumbrar la luz de una nueva fe en sus ojos. La atmósfera se volvió cargada de expectativa, un clima donde la esperanza y la promesa divina comenzaban a entrelazarse. El mismo que hizo los cielos y la tierra está con nosotros en este momento, continuó Job. Él nos recuerda que no estamos solos. La prueba de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, será hallada en alabanza y gloria cuando la revelación se manifieste. Sofar, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y qué debemos hacer entonces, Job? ¿Debemos pedir perdón o buscar un sacrificio de alabanza? Ambas cosas, respondió Job. Debemos reconocer nuestros errores y humillarnos ante Dios. Pero también debemos elevar nuestras voces en gratitud por lo que vendrá, pues su gloria nos será revelada. Con una fe renovada naciendo entre ellos, los 4 hombres se unieron en oración. Le elevaron a Dios su tribulación, sus lamentos y su súplica por redención. Las lágrimas fluyeron, no solo de dolor, sino también de la profunda certeza de que el Altísimo estaba tejiendo un plan más grande. La luz que rodeaba a Job se intensificó, y la paz que sobrepasaba todo entendimiento comenzó a llenar sus corazones, un signo claro de que la presencia de Dios habitaba con ellos. Mientras oraban, los cielos se abrieron, y se escuchó una voz que resonaba con poder: mis planes para ustedes son de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. La promesa de Jeremías 29:11 se aplicaba allí, en ese momento, resonando en la profundidad de sus almas. Mirad hacia el horizonte, Job exclamó, sintiendo el aliento del Espíritu. Porque he aquí, Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Prepárense, porque un milagro está en camino, y su manifestación revelará la gloria de aquel que nunca falla. Y así, el aire vibrante con la fe de 4 hombres en medio de su dolor palpitaba con la expectativa de un futuro brillante, recordándoles que el verdadero milagro no estaba solo en la restauración que anhelaban, sino en el plan glorioso que Dios había comenzado a desplegar. En ese momento de unidad, sabían que cada respuesta que buscaran se hallaría en la fidelidad de la promesa divina, y que el cielo estaba contemplando su cada acción y susurro, pero aún quedaba una inquietante pregunta en los corazones de todos ellos. ¿Qué manifestación de la gloria de Dios está por llegar, y cómo cambiará nuestras vidas para siempre? Job, con un semblante renovado, miró a sus amigos, a quienes consideraba como hermanos en la fe. La atmósfera a su alrededor parecía cargar cada palabra con una chispa de promesa. Dediquémonos a la oración, no solo por nuestra liberación, sino para que se abra nuestro entendimiento y veamos la obra de Dios en nuestro medio. Entonces, se arrodillaron, y la voz de Job se elevó como un clamor de esperanza. Oh, Señor de los ejércitos, mira nuestros corazones quebrantados. Haz que nuestras lágrimas sirvan para moldear nuestra fe, y que nuestros labios se llenen de alabanza, incluso en medio de pruebas. Queremos ser testimonios de tu grandeza. Mientras clamaban juntos, una paz indescriptible comenzó a envolverlos. Era un consuelo que sobrepasaba la comprensión humana, un recordatorio palpable de que la presencia de Dios estaba entre ellos. De repente, el aire se volvió más denso, y una luz brillante pareció descender, iluminando la tierra en torno a ellos. Escuchad, dijo Elifaz, con una voz temblorosa, la naturaleza misma responde a nuestra súplica. Los vientos pararon su furia como si los cerezos del campo se detuvieran para escuchar, y las aves cesaron su canto, como si el universo aguardara la revelación divina. Job, ¿qué crees que esto significa?, preguntó Bildad, su voz apenas un susurro. Es un tiempo designado, respondió Job con sinceridad. Dios ha estado esperando este momento, un momento de unión y de fe desafiante, para revelar su gloria ante nuestros ojos y en nuestros corazones. En ese preciso instante, el cielo se oscureció brevemente, y rayos de luz se abrieron en el firmamento como la entrada de un trono real. Job sintió que su ser se entrelazaba con la esencia divina. Pueblo mío, resonó una voz poderosa que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra, he escuchado tu oración. Mi gloria se manifestará en este lugar.
Los corazones de sus amigos latieron más rápido, la expectativa palpable llenando el aire. Sus almas parecían vibrar en armonía con la conducta del cielo. Job se puso de pie, sintiendo una energía renovadora, y dirigió su mirada hacia lo alto. Señor, ¿qué debemos hacer? Aquí estamos, disponibles para tu obra. Y entonces, la voz continuó, ¿no conoces mis caminos? ¿No comprendes que en el fuego de la prueba se forjan no solo los corazones, sino también las promesas? Escucharás de mí. Yo soy el Redentor, y mi plan no fallará. Lo que ha sido escondido será revelado. Las generaciones por venir testificarán de mi gloria a través de tu sufrimiento. Así que toda esta aflicción tiene un propósito, murmuró Sofar, reflexionando sobre la magnitud de esa afirmación. Sí, dijo Job, la comprensión iluminando su rostro. Todo lo que hemos soportado es una preparación para el gran despliegue de la gracia. Cada lágrima ha cultivado un campo de esperanza. Cada lamento ha elevado un cántico en el cielo. Los amigos de Job se habían levantado, bañados en la luz que agora los rodeaba. No eran simples testigos de la revelación, eran participantes de un plan divino que prometía cambio y renovación. Acerquémonos aún más a él, instó Bildad, su voz ahora firme y decidida. Si nuestros corazones están en la verdad, su gloria será nuestra visión. Así es, afirmó Job. Y cuando venga la revelación, comprenden que no seremos solo nosotros quienes nos beneficiaremos, sino todos aquellos que son tocados por nuestra historia. Dios usará nuestra prueba para llevar a otros hacia la esperanza. Mientras esas palabras resonaban, un profundo silencio se hizo presente. No era una ausencia de sonido, sino una espera reverente, como el momento que precede a un gran acontecimiento, y así, abrazados en la luz de la promesa, sintieron que una nueva etapa comenzaba. Preparemos nuestros corazones, amigos, concluyó Job, porque lo que está por revelarse cambiará no solo nuestras vidas, sino el curso de quienes nos rodean. ¿Quién podría imaginar la magnitud de la gloria que se manifestará? La pregunta quedó flotando en el aire, desconocida aún para ellos, pero sabiendo que las maravillas de Dios eran más grandes de lo que podían anticipar. En el corazón del sufrimiento, un milagro ya estaba en camino, y la expectativa de un nuevo amanecer resonaba en la esencia misma de su ser. Job contempló el escenario celestial, consciente de que el eco de la voz divina aún retumbaba en su ser. A su alrededor, sus amigos parecían flotando en un estado de asombro, como si el toque de lo sagrado les hubiera infundido nuevas fuerzas. Cada uno se miraba, buscando reflejos de fe, cada uno ilustrado por la luz que los envolvía. ¿Qué será lo que la gloria de Dios mostrará?, preguntó Elifaz, con el corazón palpitante de curiosidad. Estamos en un umbral, un punto de inflexión donde el pasado se encuentra con el futuro. Este es un momento de revelación, afirmó Job, con la calma de quien ha visto lo profundo del abismo y ha salido adelante. Necesitamos escuchar, no solo con los oídos, sino con el espíritu. La voz del Altísimo puede traernos consuelo, pero también debe prepararnos para lo que vendrá. En ese instante, el viento cobró vida, coreando entre susurros sagrados. Cada hoja y cada pliegue de la naturaleza parecían congregarse en un coro divino que respondía al llamado de su oración ferviente. La luz celestial, tan palpable, desbordó en su entorno, y en medio de esa atmósfera elevada, Job sintió que un nuevo entendimiento brotaba en su interior. Escuchen, dijo implorando. A veces, las palabras no son suficientes. Es en el silencio y en la contemplación donde Dios profunda su verdad. Hay revelaciones que esperar, historias de esperanza brotando de la adversidad, relatos de redención que se entrelazan con nuestra propia existencia. De repente, una voz resonante irrumpió nuevamente en la quietud, pero esta vez, era distinta, como si las mismas rocas fueran astilladas por el poder del mensaje. Job, dijo la voz, mi propósito se alista en medio de tu dolor. Cada día que has soportado la aflicción ha sido un día en el que he estado labrando tu testimonio. He visto tu fe, y serás un faro en la oscuridad de muchos corazones. Job sintió que su ser estallaba de energía renovada, la certeza de la presencia de Dios envolviéndolo como un manto. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo se convertirá esto en luz para otros? Por medio de tu resistencia, respondió la voz.
La forma en que has perseverado a través de la noche oscura será un testimonio que guiará a muchos hacia la esperanza. No estás solo en tu viaje de sufrimiento, mi mano te dirige, y así como en tiempos pasados, haré brotar vida de las cenizas. Puedo ver, dijo Job, y su voz ardía con pasión. El sufrimiento no es estéril. Es en este proceso que se siembran las semillas de la gloria. Necesitamos estar listos, amigos míos. Para aquellos que hayan de escuchar nuestra historia, debemos manifestar el amor y la bondad aún en nuestra quebrantada condición. Así, juntos, en un acto de libertad, Job y sus amigos levantaron sus manos en adoración. La luz que los rodeaba se tornó en un torrente de colores vibrantes que proyectaban visiones de un futuro glorioso, uno donde su dolor sería transformado en alegría y su historia sería contada entre las naciones. Recuerden, instó Job, mirando a cada uno de ellos con profunda fe, que la gloria de Dios no es solo un resplandor efímero. Es un fuego que consume y renueva. Para ver ese milagro, necesitaremos ser humildes y estar dispuestos a atravesar la prueba con alabanza en nuestros labios. Mientras esas palabras resonaban en el aire, una nueva expectativa surgió entre ellos, la anticipación de la revelación divina. La luz comenzó a descender más intensamente, envolviéndolos en un halo de esperanza. Job sonrió, sabiendo que el despertar de su historia comenzaba a tejer el plan soberano de Dios. Y así, preparémonos, concluyó, su corazón palpitante de emoción. Lo que ha de venir no solo solicitará nuestra participación, sino que transformará todo a nuestro alrededor. ¿Quién irá con nosotros hacia el nuevo amanecer? La revelación de la gloria de Dios se avecina y dejará huellas imborrables. En ese preciso instante, la llamada trascendente se fundió con la realidad de su presente. La cumbre de la aflicción estaba a punto de abrirse en un vasto panorama de promesas, como si el tiempo mismo se estuviera preparando para la entrega de un nuevo milagro en el umbral de sus vidas. Sin embargo, el sentido de urgencia latente les recordaba a todos en ese círculo sagrado, el misterio de lo que vendría todavía se hallaba en las manos de Dios, esperando ser revelado. La luz que los rodeaba iba intensificándose, llenando el espacio con un brillo tan radiante que parecía desafiar la oscuridad misma. Job, con la mirada fija en el cielo, sintió como la presencia del Altísimo se espesaba en el aire, casi como si pudiera palparlo. Se volvió hacia sus amigos, que también estaban maravillados, y les instó a mantener sus corazones abiertos. Este es un tiempo sagrado, dijo Job, su voz resonando con un poder renovado. Dios está en medio de nosotros, listo para revelarnos el significado más profundo de nuestro sufrimiento. Debemos prepararnos para recibir su mensaje, nuestros corazones deben estar dispuestos, y nuestras almas atentas. El viento, entonces, comenzaba a fluir de una manera aún más poderosa, llevando consigo murmullos de promesas. Fue al sentir este poderoso aliento divino que Elifaz, con un susurro casi místico, comenzó a declarar: Job, veo algo. Las sombras han sido parte de nuestra travesía, pero a su vez, han forjado en nosotros un carácter que trasciende lo temporal. ¿No es Dios en su soberanía quien guía nuestros pasos? Así es, respondió Job, Él nos ha hecho fuertes durante nuestra debilidad. Cada lágrima ha sido un hilo en el tejido de su propósito, un propósito que quizás no comprendamos completamente aún, pero que se revela como un camino hacia la redención. A medida que compartían sus pensamientos, la luz comenzó a concentrarse, formando un plano claro ante ellos y revelando figuras y símbolos que danzaban en el aire. Eran visiones de generaciones, de hombres y mujeres que, al igual que ellos, habían enfrentado la adversidad, pero habían encontrado la esperanza en medio del dolor. Mira, exclamó Bildad, señalando esa imagen fugaz. Son las experiencias de aquellos que han permanecido firmes en la fe. Como la historia de Abraham cuando fue probado, o de José en Egipto, todos ellos se enfrentaron a pruebas que parecían insuperables, pero a través de su fidelidad, Dios les otorgó un propósito. Ellos fueron instrumentos en las manos del Altísimo, continuó Job, y así como Dios los usó, nuestro sufrimiento también servirá a su gloria. Hay un legado oculto en nuestras pruebas, una lección que será contada entre las naciones. La voz omnipotente resonó de nuevo, esta vez cargada de una solemnidad única: Job, así como una espiga de trigo debe morir para dar vida, el dolor que has soportado es un precursor de una cosecha abundante.
Tu testimonio será como un puente que conecte a los que luchan con la esperanza, mostrándoles que hay vida después de la aflicción. Quedaron en silencio mientras esta verdad poderosa penetraba en sus corazones. Era un peso que al mismo tiempo liberaba, un entendimiento que cambiaba el rumbo de sus almas. Nos hemos juntado aquí, rogó Job, no solo para recibir, sino para ser parte de esta obra. Habrá quienes no solamente escuchen nuestras palabras, sino que vivan a través de nuestras experiencias. El cielo parecía arder en color oro y púrpura mientras cada uno se unía en oración, clamando por la fuerza y la sabiduría para llevar su mensaje de esperanza al mundo. Entonces, en medio de esta búsqueda ferviente, un estruendo ensordecedor sacudió la atmósfera y una nube densa cubrió el cielo. En su interior, una voz aún más profunda resonó: el tiempo para el cumplimiento de mis promesas. Acuérdate de lo que se ha dicho, aquel que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. Salmo 126, 5. Prepárate, Job, pues el amanecer de tu milagro se acerca. El mundo aguarda la revelación de mi gloria a través de tu viaje. ¿Estás listo para ser la luz en medio de esta oscuridad? Job sintió que su corazón palpitaba al escuchar cada palabra. El sentido de urgencia se intensificó, y con gran expectación, esperó la próxima revelación. Dios estaba a punto de desatar algo poderoso, algo que revelaría incluso más del profundo y soberano plan que había trazado para su vida. ¿Sería este el principio de un nuevo capítulo, un nuevo milagro esperando ser desatado en la tierra? El horizonte prometía, y el eco de la promesa resonaba en sus corazones, mientras la luz comenzaba a brotar como un río de vida. El cielo continuaba brillando con una intensidad sobrenatural, y el aire vibraba con una expectativa palpable. Job, junto a sus amigos, se sintió envuelto no solo por la luz, sino también por un peso de gloria que mostraba la cercanía de Dios. La voz del Altísimo resonaba, con un eco que parecía atravesar las esferas, llenando sus almas de reverencia y anhelo. Job, llamó de nuevo la voz, esta vez más impetuosa: he escuchado tu clamor y tu profundo sufrimiento no ha pasado desapercibido. Las pruebas que has enfrentado son parte de un ensayo sublime destinado a forjar en ti una luz gloriosa. Así como el oro es probado en fuego, tú has sido refinado en las llamas de la aflicción. Mientras las palabras de Dios penetraban en el espíritu de Job, sintió el peso de la responsabilidad, pero también el alivio de saber que su dolor tenía un propósito divino. Señor, dijo con humildad, mi sufrimiento ha sido profundo, pero en cada lágrima he buscado tu rostro. ¿Cómo puedo ser portador de tu esperanza si mi corazón sigue herido? Escucha, dijo la voz, enviando un suave susurro que envolvió a Job como un abrigo. Las heridas que llevas son lecciones profundamente arraigadas en la ley eterna de mi amor. De cada prueba, una enseñanza. De cada lágrima, una promesa. Tu historia será un faro que guiará a los perdidos y quebrantados a la luz de la redención. La atmósfera se tornó dorada, y en el aire comenzaron a formarse imágenes de aquellos que, como Job, habían enfrentado situaciones adversas y encontrado la redención. Moisés en su angustia, Daniel en el foso y la mujer con flujo de sangre que, con un simple toque, fue sanada. Todos ellos eran ejemplos de la intervención divina en medio de lo imposible. Job, dijo Dios con voz firme, y así como ellas, tu historia también será recordada. No será solo para ti, sino para el mundo que espera ansiosamente escuchar de mi fidelidad. Tu vida será una antorcha que arderá con la verdad de mi amor y mi poder. Y sobre todo, aquellos que miren hacia ti verán mi reflejo. Elifaz, en ese momento, se sintió compelido a hablar. Job. Mira cómo Dios transforma el dolor en testimonio. No está solo con nosotros, está a tu lado con un propósito eterno. Tú serás un sembrador de esperanza. Que así sea, unieron sus voces en unidad, mientras la luz comenzaba a titilar como una nueva estrella naciente en el horizonte de sus corazones. Cada amigo se sintió renovado, alimentando la promesa de que aún en el valle de sombra, habrían de caminar con certeza, pero una vez más, el viento cambió, trayendo consigo una brisa fresca. De la nube densa, comenzó a surgir un nuevo sonido, un canto que resonaba desde los cielos. Era un mensaje que iba más allá de la comprensión humana, un llamado a prepararse para lo que estaba por venir. Escucha.
proclamó la voz con un retumbo que reverberaba en lo más profundo de sus corazones. He sellado un pacto contigo. Tu sufrimiento ha sido observado por todos los cielos, y hoy, mis ángeles reportan que el tiempo de la restauración ha llegado. ¿Estás preparado para hacer frente a la manifestación de mi gloria en tu vida? Job sintió la electricidad en el aire, como si el mismo cielo palpitaran con las posibilidades de un futuro glorioso. Había en él una mezcla de temor y expectativa. Señor, estoy preparado, pero confío en tu guía. Que tu voluntad se haga en mí. Entonces, en la oscuridad que proviene, recuerda que mi luz brillará a través de ti. La creación gime y espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, resonó la voz, y en esa declaración, Job supo que un nuevo capítulo estaba comenzando. Pero aún había más de lo que podía percibir, más en el entramado divino de las promesas que se entrelazaban por todo el universo. Con una profunda adoración, aguardó el siguiente misterio que Dios tenía reservado, advirtiendo que el amanecer de su milagro no solo revelaría su historia, sino que también marcaría el camino para muchos otros. ¿Qué nuevo propósito inminente guiaría este osado giro del destino? Job, con su corazón enardecido, sintió que un nuevo despertar se gestaba en su interior. El eco de la voz divina había sembrado en él una semilla de esperanza que comenzaba a florecer. La atmósfera vibraba con una energía palpable, como si los mismos cielos aguardaran con expectación el desenlace de su travesía. Miró a sus amigos, cuyos rostros reflejaban la lucha interna entre la desconfianza y la renovada fe, y comprendió que su historia no solo era personal, era un relato que resonaría en las generaciones venideras. Mis amados amigos, comenzó Job, su voz firme y clara, hemos vivido días de intensa prueba. Pero en cada uno de ellos, la mano de Dios se ha movido, incluso cuando no podíamos verlo. Les ruego que abran sus corazones a esta verdad. De cada prueba, ahí está oculto un propósito divino. Elifaz, Bildad y Zofar intercambiaron miradas, comenzando a captar la lucidez en las palabras de Job. Cada uno, a su manera, había sido parte de la confusión que rodeaba el sufrimiento de su amigo, y ahora, al escuchar la voz de Dios resonar en la vida de Job, sentían sus corazones disolverse en la luz de la verdad. ¿Qué revelación traerá Dios?, preguntó Bildad, su voz titilando entre el asombro y la curiosidad. ¿Cómo se manifestará su gloria entre nosotros? Eso es lo que debemos desear, respondió Job, su mirada anclada en el firmamento. La revelación del propósito divino no solo traerá restauración a nuestras almas, sino también la certeza de que cada historia de dolor tiene una secuela de gloria. La noche se tornaba más profunda, pero en su interior, Job empezaba a vislumbrar el amanecer de algo nuevo. La promesa de redención pendía en el aire como una melodía celestial, y mientras se unían en oración, la luz comenzaba a centellear en sus corazones. Padre Celestial, clamó Job, abrimos nuestras almas a tu guía. Si nuestra historia ha de ser contada, que sea un testimonio de tu fidelidad y gracia. Que a través de nuestro sufrimiento, muchos sean hallados en esperanza. En ese instante, la atmósfera se tornó electrificante. Un resplandor casi tangible iluminó el espacio en el que se encontraban, como si un fragmento del cielo descendiera para envolverlos en su gloria. La voz de Dios resonó nuevamente, un eco profundo que parecía reverberar a través del tiempo. Así será. Mi gloria se manifestará a través de su aflicción. Cada lágrima, cada clamor, será un ladrillo en la edificación de un testimonio poderoso. Aquellos que escucharán su historia verán en ustedes mi Redentor. Job sintió que, en ese momento, todo su sufrimiento había adquirido sentido. ¿Qué les diré a las generaciones venideras? ¿Cómo mostraré la continua obra de tu mano en mi vida?, murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Tu testimonio será un faro, respondió la voz del Señor, y aquellos que atraviesen penurias recordarán tu fidelidad. La transformación que verán en ti será el testimonio vivo de que en cada sombra hay luz. Se hizo un silencio reverente, mientras Job y sus amigos permitían que la profundidad de esas palabras penetrara en sus corazones. Cada uno sintió cómo la presencia de Dios les envolvía como un abrigo, mientras las promesas divinas comenzaron a resonar en sus almas con un sentido nuevo. A medida que la luz celestial comenzaba a atenuarse, la voz de Dios les dio una última instrucción. Levántense, amigos.
El tiempo de aflicción ha sido solo una etapa del camino, y ahora, el camino que se cierne ante ustedes está repleto de vida, propósito y redención. ¿Están listos para caminar en mi luz? Sí, Señor, exclamaron al unísono, con los corazones latiendo con una fe renovada. Mientras se preparaban para avanzar, una pregunta resonó en el fondo de su pesar. ¿Cómo exactamente se revelará tu gloria a través de este sufrimiento? Sin embargo, el manto de misterio continuaba envolviendo el futuro. En su corazón, Job sabía que más allá de esa interrogante estaba la certeza de que Dios tenía un plan soberano, uno que iba a desatarse en su tiempo perfecto. Ahí, en la tierra de Uz, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, un capítulo que sería recordado por generaciones. Con su historia como testimonio, Job se sintió no solo como un sobreviviente de la adversidad, sino como el embajador de un glorioso propósito divino que estaba a punto de revelarse. ¿Podría ser que las respuestas a sus oraciones estaban más cerca de lo que imaginaba?